Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la lectoescritura. El término lectoescritura es una palabra que se compone que nos indica el conjunto de estas habilidades que son la lectura y la escritura y la relación que tienen con su aprendizaje. Eh, Aunque no existe un momento preciso en el cual se aprende a leer y escribir, cada niño tiene o cada persona tiene el momento indicado. eh, es un aprendizaje, es un proceso que se va construyendo en la medida que el niño o la persona logra desarrollar las habilidades necesarias, el desarrollo cognitivo necesario para llevar a cabo estas dos actividades. Eh, Normalmente la enseñanza de estas dos habilidades se abordan juntas. Siempre se enseña a leer mientras se enseña a escribir y viceversa. Eh, el aprendizaje de la lectoescritura tiene tres etapas: la emergente, la inicial y la de desarrollo, que las vamos a ver a continuación. Tenemos primero la lectoescritura emergente. Se le llama así porque es el momento en el que emergen o surgen la lectura y la escritura. Esta etapa se refiere al proceso inicial para la adquisición de la lectoescritura. Eh, Esta etapa se inicia desde que se nace se inicia desde que nace debido a que vamos adquiriendo todas estas habilidades que son necesarias para aprender a leer y escribir. Nosotros en el momento en el que aprendemos a leer y aprendemos a escribir, ya sabemos hablar y ya contamos con un vocabulario y ciertas habilidades necesarias. Entonces, por eso es una etapa que se inicia desde que se nace. En esta etapa se busca que las personas o los niños desarrollen su lenguaje oral y amplíen ese vocabulario con el que ya cuentan, que se familiaricen con los materiales impresos, que conozcan las convenciones de la escritura. Las convenciones de la escritura se refiere a que el niño sepa que se escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eh, También que comprendan que las palabras sirven para nombrar algunos objetos o algunas personas, y que los sonidos tienen relación con las letras, que cada sonido que ellos emiten viene de una letra y aprender a identificarlas. También es importante que sepan que las historias tienen un inicio y un final. Esto para que evidentemente tengan una buena comprensión lectora. Y es importante que también utilicen estrategias para entender y comunicar lo que se lee o lo que se escucha, y aunado a esto desarrollen destrezas visuales, auditivas y motrices necesarias para estos dos actos. La lectura emergente entonces va a ser la que nos forme las bases para el aprendizaje futuro. El aprendizaje de la lectura, de la lectoescritura inicial, es la segunda etapa. Esta etapa se refiere al proceso en el que ya se enseña eh, a leer y escribir. Y cuando se enseña a leer y escribir, es importante desarrollar, los siguientes aspectos. El primero es la conciencia fonológica. Esta es la habilidad para identificar y manipular los sonidos en el lenguaje oral, que se tenga la capacidad de identificar los sonidos y comprender que las palabras están formadas por sonidos y que estos pueden representar
representarse con letras y con palabras. También tenemos el conocimiento del principio alfabético, que esta es, bueno, la capacidad de identificar la relación entre sonidos y letras, que cada, eh, que cada letra tiene un sonido en especial y que se conozca eh, el abecedario. Eh, que sepamos que si juntamos dos letras se puede emitir un sonido diferente al de una letra en solitario. Después tenemos la fluidez y esto se refiere a leer con velocidad, con precisión y con la expresión adecuada eh, y que aparte se pueda leer con entonación, con ritmo, con precisión y con cierta velocidad que sea adecuada a lo que se está leyendo. El propósito de desarrollar la fluidez es lograr que la decodificación sea automática para que se facilite la comprensión de lo que se está leyendo. Después tenemos el vocabulario. Una persona con un vocabulario bien desarrollado va a tener la capacidad de producir una palabra específica para un significado. Va a ser la habilidad de comprender palabras, que se tenga un vocabulario nutrido y esto va a ser en base a también eh, lo que se enseña en casa, eh, los refuerzos que se tengan en la escuela, la estimulación que se provee. Después tenemos el manejo de estrategias de comprensión del texto. La comprensión lectora eh, resulta de aplicar estrategias para entender y recordar. Existen diferentes estrategias que vamos a poder utilizar para la comprensión del texto, para que no nada más leamos por leer, sino que entendamos lo que se está leyendo y poder comunicarlo. Comprender es un proceso constructivo que nos permite encontrar un significado a lo que estamos escuchando o a lo que estamos leyendo. Y las estrategias de comprensión lectora se van a aplicar antes, durante y después de la lectura. Y por último tenemos la escritura. Cuando hablamos de escritura nos referimos a dos aspectos. Primero, que se sepa realizar el trazo de las letras y por el otro lado, que se puedan producir textos breves para expresar las ideas, que primero se pueda eh, producir una palabra, después un enunciado y después un texto pues más amplio. Tenemos después la etapa de desarrollo de habilidades de lectoescritura. Esta es la última etapa y esta se da cuando ya se han alcanzado las destrezas de la lectoescritura inicial. En esta etapa es necesario que se apliquen los reforzamientos para que se sigan desarrollando la lectura, ampliando el vocabulario y la comprensión lectora y perfeccionando la fluidez y el incremento de la velocidad lectora. Ahora, ¿cómo trabajar la lectoescritura? Existen diferentes métodos y teorías acerca de cómo enseñar los procesos de lectoescritura. Tenemos el método global, que el método global habla de tratar a las palabras como unidades no segmentales, es decir, que se enseña a leer directamente las palabras o las frases. Si nosotros queremos enseñarle a un niño cómo se escribe la palabra casa, se la vamos a presentar completa. Le vamos a presentar escrita la palabra casa y el niño va a aprender a memorizar
la palabra completa. Eh, Normalmente se empieza por las palabras más familiares para que los niños las vaya comprendiendo y después se va extendiendo a palabras nuevas. Entonces, eh, el niño reconoce la palabra globalmente, la reconoce completa. El problema de este método es que, bueno, la lectoescritura se hace más lenta y más larga debido a que se tiene que enseñar las palabras completas. Después tenemos el método silábico. Con este método los niños van a aprender las sílabas para poder estructurar y leer cualquier palabra que se pueda formar con estas sílabas. Entonces, primero vamos a empezar el método de enseñanza con las vocales y después las consonantes para que sepa que como se vayan combinando las vocales con las consonantes, pues se van a formar sílabas para después abarcar ya palabras más complejas. Y tenemos el método fonético. El método fonético es el método eh, que se aconseja más en los sistemas ortográficos porque se basa en aprender la pronunciación y el reconocimiento de cada grafema. Eh, Nosotros con este aprendizaje de las reglas de conversión de grafema a fonema se van a poder leer y escribir cualquier palabra. Eh, entonces, no va a ser necesario que se le enseñen las sílabas, sino que se le van a enseñar cómo suena cada consonante y cada vocal por separado, para que entonces se pueda crear un sinfín de palabras que se requieran. Entonces, no se debe de enseñar el contexto de la palabra, sino cómo es que se relacionan todos los sonidos para poder formar dichas palabras.